tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, les saludo a todos y les doy la bienvenida a este nuevo canal que se llama Testimonios de Grandeza. Testimonios de Grandeza son experiencias y vivencias que en lo personal he pasado en mi vida de grandes, para mi vida, grandes milagros que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia, y quiero compartirla con ustedes. Tal vez a muchas personas no les interese o muchas personas lo vean mal, pero tal vez a algunas de ellas les pueda servir mi experiencia y les pueda servir lo que ha pasado en mi vida y que de alguna manera Dios contestó a mi súplica de ese momento o a mi ruego y pueda dar esperanza a algunas personas. Ese es el objetivo de este canal, hacer saber que cuando uno clama a Dios, Dios lo escucha, y solamente el objetivo es compartir testimonios de grandeza. Por eso pues quiero empezar con mi primer testimonio. Tengo dos hijos, tengo una familia, tengo un niño y niña en la actualidad. Ahorita tienen 14 años y tiene 12 años, niño y niña. Y este testimonio que les voy a contar pasó cuando mi hijo, el mayor, pues tenía casi 4 años, 3 años y medio tenía. Yo trabajaba estábamos en ese momento, estábamos en Estados Unidos, y la naturaleza de mí es que soy como muy nerviosa, como que me angustio de cualquier cosa. Ese es como algo de mi carácter que yo tengo. Entonces, bajo eso, pues siempre me daba preocupación de dejar a mis hijos cuando me iba yo a trabajar. Y siempre le estaba yo pidiendo a Dios que los guardara, que los cuidara, que no les pasara nada, porque pues obviamente los dejaba con una persona que en ese tiempo me ayudaba para cuidarlos, puesto que no tenía a alguien de familia que pudiera ayudarme a cuidar a mis hijos. Todos los días era la súplica y el estar pidiéndole a Dios que me los guardara y que me los cuidara de cualquier accidente o de cualquier cosa que pudiera pasar. Yo creo que todas las mamás tenemos eso de estarle pidiendo a Dios que cuide a nuestros hijos, puesto que pues es la preocupación de todos los padres. Okay. En una ocasión yo iba saliendo de trabajar, era aproximadamente las 7 de la noche, cuando me habla pues la nana de mis hijos. Iba muy tranquila yo manejando y me habla la nana de mis hijos y súper preocupada y súper sacada de sí, diciéndome que había pasado un accidente, que mi hijo se había caído del primer piso por la ventana que da hacia la calle. La verdad es que vivíamos en un condominio donde los techos pues eran muy altos. Obviamente la altura de la ventana que quedaba hacia la calle estaba muy alta. Entonces era tiempo de muchísimo calor, por lo que ella me explica. Mis dos hijos empezaron a jugar en el sillón. Ella estaba sentada en el sillón, y obviamente mis dos hijos estaban de este lado jugando arriba del respaldo del sillón, y ella tenía la ventana abierta. Solamente tenía los, no sé cómo se llaman, si se llama como tipo malla, para proteger de que no entre algún bicho, y era lo único que tenía, pero eso no tiene nada de fuerza cuando una ventana está abierta. Cuando yo iba manejando y me dice que hay un accidente y que mi hijo se cayó de la escalera,
yo en ese momento gritaba manejando y todo, no puede ser. Yo decía, no puede ser. Yo le decía a Dios, no puede ser si yo te estoy pidiendo todo el tiempo que me los guardes, que me los cuides. ¿Y por qué pasó eso? Yo me resisto a creer que algo pasó. Yo voy a encontrar un milagro llegando a mi casa. Yo lo voy a encontrar, era lo que yo decía y le decía a Dios en ese momento, porque le decía, yo creo en ti, yo sé que tú escuchas mis oraciones y que siempre estás cuidando de mis hijos y yo voy a encontrar un milagro. Me aferré a eso mientras yo estaba manejando, pero obviamente iba con el grito, clamando que yo iba a encontrar un milagro llegando a mi casa, porque obviamente tan solo ver la altura de la ventana que estaba hacia el piso, pues la verdad que era muy alto. Y les repito, en ese tiempo mi hijo tenía 3 años y medio de edad, entonces estaba muy chiquito. Cuando yo llego a mi casa y entro obviamente a la sala, veo a mi hijo ya recostado en el sillón y obviamente llorando, pero yo lo veía y veía que no tenía nada, que no tenía alguna fractura o algo ensangrentado. No le veía yo nada, lo único que lo veía que estaba muy asustado, y obviamente esta chica pues también. Entonces yo, en vez de reclamarle por negligencia en ese momento, por haber permitido que estuvieran jugando en el sillón estando la ventana abierta, yo no pensé en eso, pero para nada. Yo lo único que hacía era caer de rodillas y darle gracias a Dios, porque yo veía a mi hijo que estaba súper bien. Me asomaba por el balcón y veía la distancia que había de la parte de la ventana hacia el piso, y veía que estaba súper alto y no podía creer que a mi hijo no le había pasado absolutamente nada. Y volví a caer de rodillas dando muchas gracias a Dios, porque yo en ese momento vi que Él siempre escuchó mis ruegos. Pero les voy a platicar rápidamente cuál fue el milagro o cómo pasó. Cómo pasó, por lo que me platica ella cuando bajó por mi hijo, cuando bajó y cómo lo encontró. Ella platica, como les repito, que ella estaba sentada en el sillón y estaban mis 2 hijos jugando en el respaldo del sillón. Tenía a mi hijo enseguida de ella, y enseguida de mi hijo estaba mi niña, que tenía en ese tiempo 2 años. Y ella dice que no se explica cómo es que salvó a mi niña, porque iban los dos. Cuando los dos cayeron por la ventana, iban de cabeza los dos. Pero dice ella que ella no se explica cómo pudo sostener a la niña que estaba de aquel lado, y al niño que estaba más cerca de ella no lo pudo sostener. Ella me decía que agarró a la niña con una mano, y al niño lo único que hizo fue que lo alcanzó a agarrar del piecito, pero con el peso del niño ya no lo pudo sostener y se le fue resbalando, porque nada más ocupó una mano, pues en la otra traía en ese momento a la niña. Entonces, si ustedes pueden imaginarse que agarró su piecito y se le fue resbalando, eso quiere decir que iba el niño de cabeza. El niño iba de cabeza, y por lo tanto caía al piso de cabeza. Obviamente abajo había una parte que había pasto, en otra parte había concreto y en otra parte había pasto, pero donde él cayó es donde había el concreto. O sea, y de cabeza, por como ella platica que se le fue resbalando del piecito, porque ya no lo pudo sostener. Pero lo que ella me dice es, cuando bajó por él, que obviamente pues fue rapidísimo, cómo lo encontró. La manera como el niño cayó fue
hecho bolitas. Dice ella que lo encontró hecho bolita ¿cómo les puedo explicar? Como en forma fetal, protegiendo con sus brazos, protegiendo su cabeza y todo hecho una bolita. Así cayó el niño. Eso fue tan increíble cuando ella le dice a mi hijo, Gerardo, despierta, y todo. Lo único que hizo mi hijo fue un quejido así como, ay. Eso fue lo que hizo, y ella lo recogió y obviamente lo subió. Yo pues en ese momento no me tardé mucho. Cuando ella me habló, pues ya se había caído, no sé qué pasó. Y les repito, yo cuando llegué yo veía que no tenía ningún rasguño, ni mucho menos. En ese momento me encontraba en otra situación que tenía yo que decidir, porque en Estados Unidos cuando les pasa algo a los niños investigan muchísimo y te acusan de negligencia, y es tremendo. Incluso hasta le quitan a los hijos, pues a los padres, por negligencia. Entonces yo tenía ese miedo. Yo decía, ¿qué voy a hacer? De cualquier manera lo tengo que llevar al hospital para que lo chequen, para que vea. Yo no le veo nada, pero lo tienen que revisar para ver si no tiene algo en la cabeza o no sé. Y no sabía yo qué hacer. Entonces le hablo por teléfono a mis hermanos. Uno de mis hermanos me dice que vaya y que al doctor de Tijuana y que lo revisen allá para no meterme en problemas. Y otra de mis hermanas me dice, no, tienes que llevarlo aquí porque si algo le pasa al niño va a ser peor. Y yo me encontraba en esa disyuntiva, no sabía yo qué hacer. Por lo tanto decidí y lo llevé al hospital, obviamente en San Diego. Cuando lo llevo, cuando pasa algo así, pues luego se acercan la trabajadora social, el trabajador social, y empiezan a hacer preguntas. Pues nadie se nos acercó, nadie, absolutamente nada. Los doctores preguntaban cómo se cayó y les contaba de acuerdo a lo que me había contado la niñera exactamente, y ellos volvían a preguntar y volvían a preguntar y volvían a preguntar porque se sorprendieron que el niño no tenía nada. Le sacaron estudios en la cabeza, todo el cuerpo, y el niño no tenía nada. Lo único que tenía era un como tipo rasguñito en la frente. Yo daba gracias a Dios por eso. Y para colmo, como para que Dios mostrara el milagro más todavía que hizo en mi vida, en la cama siguiente de donde estaba mi hijo, ahí en el hospital, había una niña de la misma edad que mi hijo, y obviamente con todo el labio de esta parte, toda esta parte de aquí abierta, se le veía fatal a esa niña, fatal. Y yo le pregunté a la mamá y al papá en ese momento que estaban con la niña, ¿qué le había sucedido? Y ellos me dijeron que se había caído de una rampa, que se había caído de una rampita, y eso fue lo que sucedió. Y a mi mente vino, ¿cómo es posible que esta niña se haya caído de una rampa y se hizo horrible en esta parte de aquí? Se abrió muy feo, se le veía horrible a la niña, y mi hijo que se cayó de un piso de cabeza, no le pasó absolutamente nada. Pues más agradecida yo estaba con mi Dios por hacerme ese gran milagro, y más cuando me platicó la niñera cómo había caído mi hijo, cómo lo encontró. La verdad es algo inexplicable, porque si tú sueltas algo, son microsegundos para que caiga algo al piso. O sea, mi hijo no pudo haber pensado, me voy a proteger y me voy a hacer bolita para protegerme y no lastimarme. No pudo haber pensado eso. ¿Qué lo hizo? ¿Qué hizo que él cayera
hecho bolitas para que no se lastimara y para que no le pasara absolutamente nada. Para mí es un gran milagro y una experiencia que yo en ese momento le dije a Dios que a cualquier persona yo se lo iba a platicar para darle la honra y la gloria a Él de lo que Él hace cuando uno le pide con todo el corazón. En este caso, yo que cuidara a mis hijos, yo la verdad es que he visto muchas grandezas que ha hecho en mi vida. Esta solamente es una de ellas para que vea a toda esa gente que a lo mejor no tiene alguna esperanza, de que sus familiares están enfermos, de que tienen algún problema grande. De verdad que los milagros sí existen. Sí existen y siempre han existido, nada más que no se han expuesto, no se han platicado y necesitamos conocer más de lo que Dios hace en las vidas para que tengamos esperanza, para que tengan esperanza las personas que están pasando por cosas muy difíciles en este momento. Este es mi gran testimonio. Pasó yo creo que unos días de que mi hijo ya pues estaba súper bien y todo, y de repente al caminar empezó como tipo a cojear, como para que yo dudara del milagro que Dios había hecho en la vida de mi niño, y empezaba como que a renguear, como a cojear un poco, y yo empecé a pensar, híjole, a lo mejor sí tuvo los huesitos, a lo mejor sí se lastimó esto, y empezaba yo a dudar de que mi hijo no había salido totalmente bien de ese accidente. Pero la verdad es que algo me dijo a mi mente, no, eso es un engaño. Tú tienes que declarar que tu hijo está sano y no tienes que hacer caso por lo que ves, sino por lo que tú has creído. Y le empecé a decir a mi hijo, ¿te duele? Le preguntaba yo, ¿te duele a la hora de caminar? Y él me decía, no, mamá, no me duele. Entonces yo le dije, entonces caminas bien. Si no te duele, no cojes, camina bien. Se lo ordené y obviamente al siguiente día él ya caminaba perfectamente bien. Entonces pues de verdad mi gran deseo de corazón es compartir nada más compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, solamente eso. De verdad que hay personas que creerán, hay personas que no, hay personas que les va a parecer de loquera el compartir estas cosas, y hay personas que a lo mejor necesitan escuchar algunas experiencias como esta. Por favor, les pido que si no les sirve a ustedes, pues que lo puedan compartir a alguna persona que está pasando algún problema y que necesita escuchar esperanza. De verdad, me da muchísimo gusto haberles platicado una de mis experiencias de este milagro. Para mí fue un gran milagro. Para mí fue una grandeza que Dios hizo a mi vida, que cuando uno le pide, Él nos escucha. Cuando uno le pide con todo el corazón, Él nos escucha. Yo no les vengo a decir de religiones, ni mucho menos. Yo lo único que les vengo a decir es la experiencia del milagro que Dios hizo en la vida de mi hijo. Pues muchísimas gracias. Pues nos vemos en la próxima. ¿Ok? Que Dios los bendiga a todos y les mando un gran abrazo y muchísimas bendiciones. ¿Ok? Bye.